sentimiento, creo, profundo de dolor. Cuando recuerda a la familia, cuando menciona la ausencia, en varias ocasiones se queja de la ausencia de comunicación, se hablaba de todo y de nada, y también dice en varios momentos que nadie se daba cuenta de nada, a nadie le importaba nada de nada. Es como si este chico hubiese buscado un sustituto de familia en ese grupo en el norte de bandoleros que jugaban y que se entrenaban, como dice él. Entonces, el comienzo de la vida de Ricardo está asignada en su recuerdo por el desentendimiento, por la desconexión con el grupo familiar. Aquí hay una familia numerosa, por lo visto, ¿no? Es una familia numerosa, ¿no? Sí. Son varios hermanos que tiene, ¿no? Sí. Ahora él es dentro del orden del nacimiento... Es el tercero. Él es el tercero, ¿no? Tiene dos hermanos mayores y una hermana menor. Pero está muy distanciado en edad de los hermanos mayores. Me parece que son 5 años, pero aún así la relación que lleva con sus hermanos es completamente distante, ¿no? Y también creo, no lo has dicho ahora, pero está en el texto, el referente masculino más importante, el padre, brillaba por su ausencia. Es decir, ¿cómo se expresa sobre eso? El padre tenía una empresa de transportes y en realidad generalmente lo veía solo los fines de semana, incluso a veces ni eso, es su comentario, ¿no? Era un padre muy preocupado, muy entregado al trabajo, pero sin embargo no participaba mucho de las actividades de casa. ¿Y con la madre cómo era la relación? Era una relación cercana en el sentido de que la madre estaba involucrada en lo que tenía que ver con la crianza de los chicos, pero sin embargo no había una comunicación lo suficientemente cercana como para que él se sintiera acogido por esa madre. Sus comentarios siempre son en función a la familia en general, una familia en la que no había comunicación. Creo que eso queda claramente establecido, ¿no? Un niño que no ha contado con referentes suficientes, el padre, el referente masculino prácticamente ausente en su vida, y un mundo casi anónimo donde nadie sabe nada de nadie. Entonces es una queja, y ojo que no tratamos de referirnos a las características de la homosexualidad, estamos hablando de la vida de un ser humano, de la vida de un ser humano que luego se vuelve homosexual, descubre su homosexualidad, pero hay un trasfondo aquí muy, muy marcado de ausencia, de carencia, de soledad, de sufrimiento, de búsqueda de sustitutos en todos lados. Así empieza la vida de Ricardo, para tenerlo presente, ¿sí? ¿Qué más te cuento? Luego hay otro episodio que a él de una u otra manera lo marca mucho. Él en sus inicios estaba en un colegio mixto, pero él desconoce en realidad la razón. Sin embargo, él fue cambiado a un colegio de varones. Y el comentario que él hace es que si él algún día tuviera un hijo, jamás lo pondría en un colegio de varones, porque él describe este colegio como una especie de jungla. Su comentario es que eran unos verdaderos vándalos, ¿no? Que trataban a los profesores con muy poco respeto, que eran destructores, que robaban las loncheras, rompían las cosas que encontraban en el aula, no había ningún respeto entre ellos, ¿no? Entonces él aduce que en realidad no es una buena opción. Sí, antes de ir a la pausa, solo un apunte. A mí me parece muy significativo que Ricardo, que se siente tan atraído por los hombres, simultáneamente percibe un rechazo a ese tipo de masculinidad violenta, brutal, ¿no? La del colegio, los vándalos, en fin, y más bien expresa una cierta nostalgia por un... De vez en cuando yo trato de hacerlo, pero aún así no es igual, ¿no? Pero claro, el hecho que se sienta atraído por los hombres, ¿no? Que asocie el placer sexual con el encuentro con otro hombre, no significa que no persista en él una añoranza muy profunda y muy antigua por una figura femenina, acogedora, por una madre. ¿Qué te cuenta de la mamá a propósito este señor? Él comenta que su madre es una mujer, sus palabras son, que vive en las nubes. Incluso en algún momento él la confronta y le dice: mamá, tú tienes un retraso, un retardo, te ríes de todo, hablas cualquier cosa.
Y luego ya hablando un poco más en serio me dice que efectivamente él cree que su mamá tiene un retardo mental, cierto retardo mental, ¿no? Porque es una persona como que está y no está. Entonces es cierto, la añoranza por esta figura femenina, por esta figura materna, perdón, más que femenina, materna, lo dice, pues es absolutamente comprensible, ¿no? Claro, no tiene un padre con quien identificarse, no tiene una madre, ¿no? Y entonces, si por otro lado los hermanos están por su cuenta cada uno, es pues la soledad absoluta dentro del seno familiar, pero además cuando tiene estas enamoradas, ¿llega a palabras mayores con las chicas o simplemente es la relación de enamorado? Con la segunda enamorada, él me dice que se lleva muy bien tanto sentimental como sexualmente. Y hasta ese momento él no había tenido experiencias sexuales con otro hombre. Ya, porque creo que hay la referencia de la visita a un prostíbulo, ¿no? Que hace y que no puede tener relaciones, pero ya había tenido relaciones sexuales con mujeres entonces, antes. Cuando él estaba en primero de secundaria, su hermano mayor lo lleva a un prostíbulo. ¿En primero de secundaria? En primero de secundaria. Pero lo lleva el hermano con sus amigos. El hermano y sus amigos mayores llevan a este niño de primero de secundaria al prostíbulo y él no se sintió cómodo para nada y no quiso... Era un niño. Era un niño. O sea, después de tener esa experiencia es que tuvo enamoradas, entonces, después, ya más tardíamente. Pero luego él asiste también a un prostíbulo con amigos del colegio, ya siendo más grande. Y no tuvo, digamos, ninguna disposición a tener una relación sexual, ¿no? Incluso la persona que lo recibe le dice, no te preocupes, si te gustan los hombres no hay problema. Y él se sintió muy intimidado y le dijo, no es que a mí me gusten los hombres, lo que pasa es que no me provoca, ¿no? Luego vienen las enamoradas, ¿no? Y es con la segunda con quien sí hay una relación sexual que, según lo que él me dice, no le incomodaba para nada, pero tampoco lo satisfacía del todo. Claro, era un esfuerzo evidentemente desesperado otra vez por formar parte del mundo de los llamados normales. Y ahí es donde sí juega un papel fundamental, el contexto social, el contexto cultural, las grandes diferencias con las llamadas sociedades desarrolladas. Sobre eso podemos hablar un poco después de la pausa. Gracias. La necesidad de combatir, como lo ha hecho fieramente, sus preferencias homosexuales, la sociedad te lo permite con más facilidad. Te permite con más facilidad hacerlo. Pero si a los jóvenes ya los liberan del vínculo familiar desde muy temprano ya los muchachos quieren irse a buscar su departamento y comienzan a hacer su propia vida individual, de tal manera que las ataduras que los liga a la familia se van desprendiéndose muy rápidamente, y en ese tipo de circunstancias tienen pues toda la libertad de poder actuar como les convenga, no se sienten atados por ningún tipo de moral, no hay una presión de la sociedad, son libres de poder hacer lo que más les plazca, ¿no? Sí, a eso me refería, que la presión de nuestro personaje de hoy tiene una relación estrechísima con los rasgos particulares de nuestra sociedad, de una sociedad como esta, ¿no? Que no permite lo que acaba de describir Juan, que se despliegue con suficiente libertad las preferencias. Y más marcadamente todavía cuando la familia procede de provincias, porque en los ámbitos de provincia, y él es originario de una provincia del norte, ¿no? En el ámbito de las provincias, es decir, es todavía más cerrado ese ambiente, digamos, ya en la gran urbe todavía puede ir existiendo una mayor liberalización, ¿no? Ahora es significativo que en el caso de Ricardo describe una familia que no se caracteriza por la represión, sino por la indiferencia y por la casi inexistencia. Exactamente, sí. No es un grupo familiar que presiona, que reprime, no, porque la represión al menos es una forma de interés torcido, de interés que no es el adecuado, pero en el caso de él es la nada, lo dice textualmente, es la total indiferencia, la inexistencia de madre, padre, de hermanos, nadie sabe nada de nada. Pero como reemplazo de la familia está el colegio. Y está el colegio y han estado los compañeros que seguramente han ejercido una fuerte presión sobre las actitudes y que se burlan de aquellos que tienen ciertas debilidades o ciertas proclividades, a pesar de que después
parece ser que se los encuentra también en unos En la lugares, discoteca. algunos de los compañeros de la discoteca, ¿no es cierto? Claro, esto me parece, esto que acabas de mencionar es absolutamente fundamental. El mundo de la hipocresía, la doble vida, ¿no? Estos chicos que en el colegio se burlan, hacen mofa de los maricones, como dicen, y luego aparecen en las discotecas gay. Entonces, esto no solo como un reproche a ellos, sino que vivir de esta manera resulta arduo, resulta tormentoso. Nadie puede aspirar al bienestar y a la felicidad de esta manera. Esto atenta realmente contra la felicidad, tener que vivir de esta forma. Y creo que nuestro héroe, nuestro personaje de hoy, tiene alguna conciencia de esto, ¿no? Sí. Es alguien que piensa sobre estas cosas. Por ejemplo, en algún momento conversan ustedes sobre cómo son los ambientes homosexuales. Así es. ¿Y qué te dice? Él me dice que dentro del ambiente homosexual hay muchas personas que llevan una doble vida, precisamente, ¿no? Él me comenta que incluso él ha salido mucho tiempo con un hombre casado, con 2 hijas, ¿no? Y que, digamos, esto no es tan poco común. En realidad son muchas las personas que llevan una vida común, típica, y en las noches están en las discotecas, salen con otros hombres, tienen una especie de amantes, ¿no? Con quienes salen a otros lugares a los cuales no van, digamos, con su esposa. Y a propósito de esto, él también me habla sobre la bisexualidad, ¿no? Él me Ahora, dice... perdón, para que no surjan malentendidos. Lo dicho anteriormente respecto de esto no obedece a una alta dosis de moralina, sino más bien al esfuerzo por colocarnos en la situación de estas personas. Esto es algo que produce sufrimiento. Vivir disociado, escindido de esa manera, es un tormento para cualquiera. Es para sentir pena por las personas que tienen que vivir así, no es solamente condena. Pero perdón. Claro, porque a propósito del sufrimiento, ¿no? La percepción que tiene Ricardo con respecto a la bisexualidad es que la bisexualidad no existe, que es más bien una tendencia homosexual tratando de tener una pantalla normal, claro, o aceptada. Una apariencia, ¿no? Mantener una apariencia para el conjunto de la sociedad y no poder dar rienda suelta a lo que verdaderamente resulta sus apetitos, no tener que camuflarlo eso, ¿no? Y precisamente por eso es que estas personas que llevan una doble vida sufren tanto, ¿no? Y no están contentos ni con lo uno ni con lo otro, porque además de tener una familia con la cual no comparten todo, porque tienen amantes, tampoco tienen un amante estable. También pasan de uno a otro, porque en el fondo nada está realmente armónicamente armado, ¿no? Pero también te llega a decir algo sobre el homosexual según el típico promedio. ¿Cómo es eso? Sí, él me comenta que... un prototipo. Sí, él me dice que en realidad hay muchas creencias con respecto a los homosexuales, y muchas de esas creencias, de estas ideas que tiene la gente sí son ciertas, ¿no? Como que, por ejemplo, la gran mayoría de gays limeños son personas bastante superficiales, personas muy orientadas a lo material, muy orientadas a aparentar, ¿no? Incluso en un momento él comenta, gente que pretende vivir en San Isidro cuando vive en Magdalena. Ostentosos, palanganas, ¿no? Exacto, ¿no? Que gastan mucho dinero en la ropa. Incluso él me cuenta que alguna vez se topó con alguien que le dijo, hoy día yo tengo $800 encima, ¿no? Haciendo alusión al dinero que había invertido en la ropa, ¿no? Y que no son humildes, ¿no? Y me dice, la gran mayoría son así, pero no todos somos así, ¿no? Hay una buena dosis, Juan, de crítica social en este joven, ¿no? Hay una insatisfacción creativa en él. No está contento con eso. Él es parte de esto, dice, y sin embargo trata, ahora sí, en el buen sentido de la palabra, de diferenciarse de estas personas, de este prototipo, de los que han huido en esta forma narcisística, por usar una palabra de la jerga psicológica, que representa la homosexualidad, lo que confirma los prejuicios. No, revela realmente a un joven que es absolutamente consciente del mundo en que se desenvuelve, no sabe todas las limitaciones que tiene, y claro, es que todo eso él lo lleva para sí mismo, para tratar de lograr también por sí mismo soportar esa condición que él ha ido aceptando paulatinamente y por la cual va luchando a pesar de que sabe
de que es algo que parece ser que no se lo recomendaría a otras personas, ¿no? Incluso creo que a sus hijos no se lo recomendaría, ¿no es cierto? Sí, Si que él realmente llegara a que tener no. alguna vez algún hijo, ¿no?